El tema de hoy es relativo a la tan traída frase de las reglas de la casa que se utiliza sobre todo por los seguidores de Donald Trump y por el propio Donald Trump para combatir la inmigración en Estados Unidos. Ellos dicen, si estas señores han sido invitados a nuestra casa, si están en nuestra casa, deben seguir las reglas de la casa. Y si ellos están ilegalmente en mi país, pues entonces no están siguiendo las reglas de la casa y debo de expulsarlos. Todo esto me llevó a una serie de reflexiones que quiero compartir con ustedes y quiero empezar comentándoles que cuando estaba yo estudiando Derecho, recuerdo una discusión que tuve con un maestro en donde le decía yo, el derecho no puede ser hipócrita. El derecho tiene que regular las situaciones que se presentan en la sociedad. En aquel tiempo yo le ponía al maestro el caso de la prostitución. La prostitución es algo que es inherente al ser humano, es algo que en cualquier sociedad la vamos a encontrar siempre. Entonces, ¿por qué no regular la prostitución y por qué no controlarla? Lo que sucede cuando no se le controla, pues es que lo que viene a pasar es que la prostitución queda en manos de los criminales, de proxenetas, y se viene una serie de consecuencias indeseables, la drogadicción, la trata de blancas, etc. Igual sucede con el narcotráfico. Si se criminaliza al uso de las drogas, lo que sucede es que ese uso de las drogas y ese mundo de las drogas va a quedar en manos de los criminales, como ha sucedido. Sin embargo, si se regula por ser una realidad social, se regula correctamente y se le trata como un problema de salud social, pues de salud pública, pues entonces cambia la situación. Es decir, una regla jurídica no se puede oponer a una realidad social porque si no está destinada al fracaso. Escapa al control de las autoridades y se va al submundo del crimen. En la teoría económica del derecho es muy clara. Dicen que las reglas deben brotar de la práctica social y que el Estado crear las leyes basadas en esas reglas que brotan de la práctica en la sociedad. Ahora, ¿qué sucede en Estados Unidos? En Estados Unidos estamos hablando se hablan de cifras de 12 millones de personas que son inmigrantes indocumentados en aquel país. Y me trajo a la memoria al pensar en esto lo que leí sobre un libro del periodista Jorge Ramos, donde hablaba sobre el fenómeno de la migración de indocumentados mexicanos en Estados Unidos y describía este fenómeno más o menos de la siguiente manera. Una persona llega a Estados Unidos, de alguna forma consigue trabajo, se instala, el patrón ve que la persona es un buen trabajador, cumplido, hace las cosas bien, y entonces cuando necesita un nuevo trabajador, habla con aquel y le dice, oye, ¿no tienes alguien que quiera venirse a trabajar con nosotros? Entonces el amigo le habla a un pariente en México y en un momento dado hasta el propio patrón le presta dinero para que se vaya a la ciudad donde va a trabajar. Y es que en realidad este fenómeno no es exclusivo de los mexicanos, en realidad es un fenómeno que se reproduce por cientos de miles en todo el país. Y es que se trata realmente de la ley de la oferta y la demanda aquí. Si hay una demanda de trabajadores, de profesionistas o empresarios eficientes, la oferta brota espontáneamente. La gente trabajadora, educada y emprendedora siempre será más efectiva para dar resultados en cuanto a beneficios. Entonces la pregunta que me brota sobre esto es si las reglas de la casa que pretenden esgrimir o ese argumento de las reglas de la casa que pretenden esgrimir para combatir todo ese tipo de inmigración es en realidad realista en cuanto a que observa lo que está sucediendo en la sociedad norteamericana. Y es que les pregunto a ustedes, ¿no ha sido la propia sociedad norteamericana, sedienta de una fuerza laboral eficiente, la que ha creado esas reglas de la casa? Dejo esa reflexión para ustedes y les agradezco su atención.